Buenos días para todos. Les damos gracias al Señor por permitirnos de nuevo conectarnos. Así que gracias al Señor por darnos la oportunidad de estar de nuevo juntos. Vamos a esperar un tiempo mientras se van añadiendo los hermanos que van a estar hoy acompañándonos en esta transmisión. Me van diciendo cómo nos están escuchando, si nos escuchan bien y claro. Y gracias al Señor por regalarnos un nuevo día donde podemos estar juntos los hermanos, a pesar de la distancia, si nos unimos a esta misma hora y estamos atentos a la enseñanza, de alguna manera estaremos en un mismo espíritu, juntos aprendiendo, juntos edificándonos, juntos orando, juntos colocando delante del Señor todas nuestras aflicciones y todas nuestras cargas. Recuerden que hoy es el día en que como iglesia nos reunimos para adorar juntos al Señor. Vamos a hacer una oración para que comencemos este tiempo guiados de la mano del Señor. Vamos a inclinar nuestro rostro ahí donde estamos y vamos a darle gracias al Señor por este nuevo día. Vamos a darle gracias al Señor por estar presente en nuestras vidas. Vamos a realmente descansar en su presencia, descansar en Él. Señor, te damos gracias esta mañana. Gracias por permitirnos, Señor, salir por este medio para hablarle a la iglesia, para que podamos, Señor, ser edificados, para que podamos estar juntos, Señor, y poder consagrarte un día más que nos regalas de vida, un día más que nos permites disfrutar de ese Padre amoroso que tenemos, un día más, Señor, en que podemos realmente acudir a ti con nuestras preocupaciones, aflicciones, problemas. Te damos gracias. Gracias por cada hermano que se conectará hoy, por cada persona que escuchará este mensaje. Y yo te pido que nos hables a todos, porque todos necesitamos que tú ministres a nuestra vida, porque todos tenemos necesidad. Hoy una familia ha perdido a su padre. Hoy una familia no va a estar como muchas otras familias celebrando este día tan especial y van a estar al contrario llorando su ausencia, y nos unimos al dolor de esta familia y le pedimos al Señor que sea la fortaleza para ellos, que sea el consuelo para ellos, y le pedimos al Señor que los acompañe en medio de estas horas difíciles, que sea Él ministrando a esas necesidades que ellos tienen en este momento, que sea Él llenando el vacío que la ausencia de Pedro les ha dejado. Y deseamos con todo nuestro corazón que nosotros podamos reunirnos con Él el día que partamos allá a la morada eterna donde el Señor lo ha llevado. Gracias le damos al Señor por regalarnos este tiempo de poder estar acá y poder recordarlo todos como iglesia, recordar su servicio, su compromiso, recordar su cumplimiento, recordar que realmente fue de gran beneficio para la iglesia el tenerlo con nosotros. Realmente sus frutos todavía están presentes en nuestras vidas. Le damos gracias al Señor por habernos permitido conocerle. Le damos gracias al Señor por habernos permitido compartir con nosotros parte de nuestra vida, que Él pudiera estar presente en muchas de las actividades que como iglesia realizamos, y de estar ahí cumpliendo con cada labor y cada función. Dios ha sido bueno al regalarnos una persona como Él en la congregación. Y vamos a pedirle al Señor que bendiga a los papás de la iglesia y a todos los papás, que realmente cada papá valore el ser padre, que se dé cuenta que es un regalo donde Él está mostrando a sus hijos el amor de Dios.
está mostrando a sus hijos cómo es ese buen Dios al que amamos, al que servimos, al que obedecemos. Y que permita el Señor que los padres de la iglesia puedan de alguna manera mostrar a Dios en sus vidas, mostrar a Jesús en sus vidas, que ellos sean modelos dignos de imitar, dignos de seguir, porque los niños los están mirando, son modelos positivos o negativos, siguen siendo modelos. Y muchos de los niños se parecen a sus padres en lo bueno y en lo malo. Y qué bueno que lo que más imiten ellos de nosotros o de ustedes, papás, sea lo bueno. Bendiciones le damos a ustedes y gracias al Señor por haberles permitido ser padres. Muchos lo desean y no pueden. Y los que lo son, muchas veces no lo quieren. Pero nosotros debemos agradecer al Señor por ese privilegio de ser papás. ¿Cierto que sí? Debemos agradecérselo. Vamos a ir a nuestras Biblias y vamos a abrirlas en Primera de Juan, capítulo 2, versículos del 18 al 29. Vamos allá, todos juntos. Primera de Juan, capítulo 2, versículos del 18 al 29. Vamos a orar. Pero antes de hacerlo, vamos a hacer esta lectura. Acompáñenme, por favor. Dice la bendita palabra del Señor. Hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, hacia ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. No os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Os he escrito esto sobre los que os engañan. Pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros. Y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en Él. Y ahora, hijitos, permaneced en Él para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Vamos a orar. Padre amado, te damos muchas, muchas gracias. Gracias por esta palabra que nos enseña características de los anticristos y características de un creyente verdadero. Yo te pido que hoy nos podamos examinar mirándonos a nosotros y mirando si nosotros tenemos estas características de un creyente verdadero y que podamos afianzarlas en nuestra vida. Señor, porque los días son cortos y la vida es como neblina que hoy está y ya mañana no está.
Y nuestro andar diario debe ser un andar de estarnos examinando a la luz de tu palabra. Y permite que hoy todos juntos como iglesia podamos hacernos ese examen, podamos mirarnos a la luz de tu palabra y comprobar realmente cómo es nuestro andar. Es un andar que es luz, es un andar que le muestra a las personas que somos tus hijos, es un andar que da testimonio. Esperamos que así sea, Padre, y que tu palabra sea ministrando a nuestras vidas. En el nombre de tu amado Hijo Jesús te lo pedimos. Amén. Hermanos, hoy continuamos con el estudio que comenzamos la semana pasada, que hablamos acerca de la prueba de la verdad. La semana pasada, en este mismo texto, encontramos nosotros aquellas cosas que muestran como características de cómo son los anticristos. Y vimos varias características, que estas personas estaban en la iglesia, pero salieron de la iglesia para mostrar que no eran de la iglesia, o sea, no son de nosotros. Y vimos esas características y es primero el nombre anticristos. Nosotros somos cristianos, no estamos en contra de Cristo, somos de Cristo, seguidores de Cristo. Ellos son anticristos, entonces la primera característica era el nombre. La segunda es que ellos no pertenecen a la iglesia. Y hay muchos que no han salido, todavía están ahí, pero no pertenecen a la iglesia. Vimos que ellos son mentirosos, ellos están negando al Hijo y al negar al Hijo, están negando también al Padre, porque la palabra dice que el que tiene al Hijo tiene al Padre. Otra de las características que vimos de los anticristos es que ellos no permanecen en la verdad. También vimos que son engañadores, que de ellos hay muchos falsos maestros y falsos profetas y que su deseo es alejar a los creyentes de la verdad. Y vimos también que ellos practican la injusticia y la injusticia es que ellos practican el pecado. Eso quiere decir que practican la injusticia. Y la palabra nos dice que el verdadero cristiano no practica el pecado. Ahora, esta, como hemos venido estudiando, es la tercera prueba que nos da la certeza de que tenemos comunión con Dios. Recuerde que ya hemos visto dos pruebas. La primera prueba fue la de la obediencia. La segunda prueba fue la de el amor al prójimo. Recordando una cosa, hermanos, que la palabra también nos dice que nosotros debemos amar a los enemigos, porque qué gracia es amar al amigo. Porque eso lo hace cualquier persona que no tiene al Señor en su corazón y que su vida no ha sido cambiada y transformada. Al tener nosotros el Espíritu Santo, el Señor nos exige que amemos a aquellos que realmente, sin la ayuda del Espíritu Santo que está en nosotros, sería imposible hacerlo, que es amar al enemigo. Entonces vimos esas dos características y la tercera, la prueba de la verdad, pero como vimos la semana pasada, íbamos a hacer un contraste entre las dos clases de personas que aparecían en este texto, que eran los anticristos y que eran los creyentes. Ya vimos las características de los anticristos, ahora vamos a ver las características del creyente. Esta tercera prueba entonces es la prueba de la verdad. Hoy entonces vamos a ver esas características de los cristianos y vamos a mirar que verdaderamente se diferencian de los anticristianos y vamos a ver esas señales o características que nos muestran que somos verdaderos creyentes. ¿Dónde encontramos esas características? En esos textos que acabamos de leer, en ese pasaje que vimos en Juan, primera de Juan, capítulo 2, versículo del 18 al 29. Entonces vamos a ver la primera característica. ¿Cuál es la primera? Es la comunión. Es la comunión. ¿Y por qué nos damos cuenta? En el versículo 18, Juan dice,
hijitos, ya es el último tiempo. Cuando él habla de hijitos, él está escribiendo a las personas que son los receptores de la carta. ¿Y qué les está diciendo? Al decirles hijitos, él está denotando o está mostrando que ellos tienen una íntima relación con él y que él goza de una íntima relación con ellos, que son hermanos en Cristo y que los ama de corazón. Entonces ahí nos damos cuenta que los verdaderos cristianos se identifican porque tienen comunión los unos con los otros. Tenemos comunión, nos preocupamos por el otro, nos duele el otro, nos duele la situación del otro. Y la palabra nos invita a que amemos a ese otro, así no sea como a nosotros nos gustaría que fuese. Al contrario, nos invita a que oremos por él, a que lo coloquemos en el altar de Dios y a nosotros también para que el Señor permita que podamos amarle así como él le ama. Porque recuerde que todos somos personas que venimos de diferentes contextos y en esos contextos de los cuales venimos, sufrimos una cantidad de circunstancias que de pronto afectaron mucho nuestro carácter, pero en Cristo el Señor está perfeccionando ese carácter y nosotros tenemos que mirar a los hermanos como personas que están en proceso, como lo estamos también nosotros, porque hasta ahora ninguno es producto terminado. Mientras estamos acá en la tierra, estamos siendo usados y transformados por el Señor. El Señor está haciendo la obra en nosotros. Está quitando esa escoria, esa basura, ese pecado que hay en nuestras vidas para que podamos realmente resplandecer y brillar como sus hijos. Entonces, la primera característica es la comunión. Ahora vamos a ver la segunda característica que se encuentra en este texto y es la membresía permanente. Y eso lo encontramos en el versículo 19, cuando la palabra nos lo dice. Acá vamos a leerlo, ese versículo 19, ¿de qué texto? De Primera de Juan, capítulo 2, versículo 19, dice, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, ¿qué hubiera sucedido? Dice la palabra, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Entonces, esa segunda característica es que ellos tienen una membresía permanente. El verdadero creyente permanece en la iglesia. Son miembros fieles de la iglesia. Se sostienen en la fe a pesar de las adversidades. Porque siempre vamos a encontrar circunstancias que no nos gustan, circunstancias difíciles, pero a pesar de las adversidades, ellos permanecen en la iglesia. Como dice la palabra, salieron de nosotros, ¿cierto? Salieron de nosotros, y vamos a seguir leyendo esa parte, dice, salieron de nosotros, pero si hubieran sido de nosotros, hubieran permanecido con nosotros. Son cristianos, los verdaderos, los que permanecen, son los que se mantienen firmes. Vamos a mirar San Juan 8:31. Entonces, los cristianos verdaderos permanecen en la iglesia, a pesar de las adversidades, a pesar de las pruebas, son fieles y dejan que el Señor los perfeccione ahí en medio de los hermanos. Ahí es donde somos perfeccionados, estando juntos unos con los otros. San Juan 8:31 dice la palabra, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos
Y recuerden que permanecer en la palabra es obedecer esa palabra, esos mandamientos y esas leyes y prácticas que el Señor ha colocado ahí, que nosotros como sus hijos, en ellas debemos andar. Entonces, si permanecemos en la palabra, estamos mostrando que tenemos comunión unos con otros y que también permanecemos en la iglesia. La tercera señal o característica de que somos cristianos y que andamos en la verdad es que tenemos el Espíritu Santo. ¿Dónde encontramos esto? En Primera de Juan 2, versículos del 20 al 21. Quiero volvérselos a leer. Dice, pero os he escrito como si ignoraseis la verdad. Perdón, no os he escrito, perdonen, como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis. Y porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Cierto? Y el versículo 20 dice, pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Lo leí al revés, pero es esos dos versículos, 20 y 21. Entonces acá nos está diciendo que tenemos la unción del Santo y esa unción del Santo es la que hace que usted y yo permanezcamos en la verdad. ¿Qué es la unción del Santo? La unción del Santo es el Espíritu Santo que recibimos el día que entregamos nuestra vida a Cristo. ¿Cuáles son las ventajas y beneficios de tener el Espíritu Santo? Eso es una pregunta muy buena, ¿cierto, hermanos? ¿Por qué? Porque sin Espíritu Santo no hay creyente. Sin Espíritu Santo no permanecemos en la iglesia. Sin Espíritu Santo no tenemos comunión los unos con los otros. ¿Por qué estas personas no permanecieron? Porque ellos no tienen la unción del Santo o no tenían la unción del Santo. Vamos a ver textos que nos hablan de los beneficios de tener el Espíritu Santo. Vamos a ir primero que todo a San Juan 14, 17. San Juan 14, 17 dice, el Espíritu de verdad al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Entonces, algo que les estaba diciendo ahora, los beneficios de tener el Espíritu Santo, es que tenemos el Espíritu de verdad. Este Espíritu no lo puede recibir el mundo. Este Espíritu solamente los creyentes lo poseen. Y ese Espíritu nos guía también a toda verdad. Ahora, otra de los beneficios de tener el Espíritu Santo lo encontramos en ese mismo texto de Juan 14, 17. ¿Y cuál es ese beneficio? Dice la palabra en Juan 14, 17, que es, vamos a leerlo de nuevo, el Espíritu de verdad a cual el mundo no puede recibir. Pero dice la palabra, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis y ahí está el beneficio, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Entonces, ese otro beneficio para nosotros los creyentes es que el Espíritu Santo está con nosotros, pero también mora en nosotros. Entonces, mire los beneficios de tener la unción del Santo o tener el Espíritu Santo. Pero también hay otros textos que bien haremos en buscarlos. Vamos a mirar San Juan 16, 13. San Juan 16, 13 nos habla también de esos otros beneficios que encontramos ahí al recibir el Espíritu Santo. Dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Entonces nos dice que el Espíritu nos enseña todas las cosas y que nos va a recordar
lo que Jesús nos ha enseñado en su palabra. Nos va a traer a la memoria todo aquello que usted y yo hemos estudiado en la palabra. Nos va a recordar cuando estemos fallando lo que la palabra nos dice al respecto. Y dice la palabra que algo precioso que acabamos de leer es que nos va a guiar a toda verdad, a toda verdad. Y otra de las cosas la encontramos en San Juan 14:26, nos devolvemos una hojita, San Juan 14:26 dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Entonces dice que también nos va a guiar a toda la verdad, dice que nos enseñará todas las cosas y dice que es también el Consolador. Mire todos los beneficios de recibir el Espíritu Santo o de tener, usted y yo, de tener el Espíritu Santo, que nos diferencia de los anticristos, porque ellos no tienen la unción del Santo y por lo tanto no tienen la verdad. Los únicos que tenemos la verdad son los creyentes. Hay más textos que nos hablan de esos beneficios. Vamos a ir a uno antes de proseguir, que lo encontramos en Ezequiel 36:37, en el Antiguo Testamento. Ezequiel 36, versículo 27. Vamos a mirar lo que la palabra nos dice. Dice, y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardaréis mis preceptos y los pongáis por obra. ¿Qué versículo tan especial? Nos está diciendo que gracias a que tenemos el Espíritu Santo, usted y yo podemos andar en los estatutos del Señor, podemos andar en su palabra, porque Él colocó su Espíritu en nosotros para que usted y yo pudiéramos ser obedientes a la palabra de Dios. O sea que la desobediencia, hermanos, no es una excusa para nosotros. Y vamos a mirar otros textos más. Vamos a mirar San Juan 6, versículo 63. San Juan 6, versículo 63. El Espíritu, dice la palabra, es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Dice que el Espíritu es el que da vida, porque la palabra dice que antes de nosotros conocer al Señor, estábamos muertos espiritualmente y fue el Espíritu Santo que nos dio vida y por eso ahora usted y yo no somos enemigos de Dios, sino que somos amigos porque tenemos vida espiritual, vida que en días antes de conocerle o en anteriores o en posteriores no teníamos. No estaba esa vida con nosotros. Vamos a mirar en Romanos 8 otras características o beneficios que tenemos nosotros por tener la unción del Santo. Entonces vamos a mirar esto en Romanos 8:9. Qué bueno sería que los hermanos estén anotando estos textos para que les sirvan de aliento y de consuelo de saber qué beneficios ha recibido usted por el solo hecho de ser hijo de Dios y haber recibido el Espíritu Santo que está con nosotros, que nos acompaña en este trasegar, en este caminar, que no nos desampara, que no nos deja solos y que nos recuerda todas aquellas cosas que estudiamos en la palabra, que nos ha dado vida, que nos recuerda esa bendita palabra que estudiamos y que leemos. Algunos hermanos anotan los textos ahí en los comentarios para que usted pueda tomar nota de ellos y pueda estudiarlos. Romanos 8:9
dice este beneficio dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Dice que los que no tienen el Espíritu no son de él. No son de él, solamente nosotros. Qué beneficio, qué gozo, qué alegría saber que tenemos el Espíritu Santo de Dios. Somos de Cristo y según la palabra vivimos según el Espíritu Santo y no según la carne. Qué beneficio tan maravilloso. Y ahí mismo en Romanos 8 encontramos otro beneficio en el versículo 16. Dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Es el mismo Espíritu Santo el que da testimonio a nuestro espíritu de que usted y yo somos hijos de Dios. Hermanos, ¿no les parece que esos beneficios son maravillosos? Que son realmente incalculables para nosotros. Y vamos a leer un último texto en Primera de Juan 3:24, que nos habla de más beneficios por tener la unción del Santo o el Espíritu Santo. Primera de Juan 3:24 dice, y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. El que guarda mis mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. O sea que nos dice que permanecemos en Él y Él permanece en nosotros gracias al Espíritu Santo que Él nos ha dado. Entonces llevamos ya características, llevamos 3 características de ser cristianos y que esas características nos diferencian de los anticristianos. Estas señales o estas características deben estar presentes en usted y en mí. Y esas características, como vimos, la primera es la comunión que debemos tener unos con otros. La segunda es una membresía permanente. ¿Por qué? Porque permanecemos en la iglesia. Y la tercera, tenemos el Espíritu Santo y acabamos de ver beneficios por tener el Espíritu Santo. Ahora, la cuarta característica la encontramos en los versículos que acabamos de leer ahora en Primera de Juan. Vamos allá de nuevo y vamos a leer esos textos, que son el versículo 20 y 21, que ahorita yo se los leí al contrario. Dice, pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. El 21, no os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. Entonces, la cuarta característica es que tenemos conocimiento de la verdad. El cristiano tiene conocimiento de la verdad. Esa verdad ha sido enseñada por medio de Jesús, esa verdad ha sido enseñada por los apóstoles y ha sido enseñada por medio del Espíritu Santo, y esa verdad está contenida en la palabra del Señor. Ninguna mentira, dice la palabra, procede de la verdad. Y Juan acá se refiere a la encarnación de Cristo. Recuerden que el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y ese Verbo es el Señor Jesucristo. La verdad es consistente y no miente. Jesucristo siempre será el Hijo de Dios. Su sacrificio por los pecados siempre será permanente. No hay verdad que pueda contradecir estas enseñanzas bíblicas. No hay verdad.
hermanos. Recuerde que esta carta fue escrita para combatir herejías que se habían levantado en esa época, en las cuales decían que Jesús no había venido en la carne, sino en apariencia de carne. Eran enseñanzas gnósticas que estaban llevando a dudar a los hermanos en la fe, y lo que hace Juan al escribir esta carta es corregir. Pero esto también es para nuestro tiempo, porque hoy en día se han levantado falsos cristos, personas que se han levantado diciendo que ellos son Cristo, y la palabra nos advierte al respecto de tales. ¿Por qué? Porque cuando Cristo venga, la palabra dice que todo ojo le verá, porque Él será visible para todos. Y cuando Él venga, hermanos, será el juicio final, será el fin de todas las cosas de este siglo presente, y empezarán las cosas del siglo venidero, de la eternidad que nos espera allá con Él. Ahora, la quinta característica o señal de que usted y yo somos cristianos es que confesamos a Jesús, y eso lo encontramos en Primera de Juan 2, versículo 23, en la segunda parte. Dice, todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. Esa es la primera parte. ¿Cuál es la segunda parte del versículo? El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Algunos hicieron un comentario la semana pasada, y el comentario es real. Los testigos de Jehová, ellos niegan que Jesús es Dios. Al negar al Hijo, así ellos crean que ellos son los únicos testigos de Jehová, son los únicos testigos de Dios, pero ellos no permiten que le digamos a Jehová Dios, sino Jehová. Ellos, al negar a Jesús, están negando a Dios, o están negando a Jehová. Lo están negando, porque el que no tiene al Hijo tampoco tiene al Padre. Y si no tienen al Hijo, tampoco tienen el Espíritu Santo. Hermanos, esto es una realidad. Es una realidad. Entonces, ese versículo 23, la segunda parte de Primera de Juan 2, nos dice que el que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Y vamos a mirar San Juan 1:12, que es un versículo poderoso que nos muestra realmente la soberanía de Dios en el nuevo nacimiento, y donde nos muestra que somos hijos por adopción. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Tiene que tener al Hijo para poder tener al Padre. Sin el Hijo no tienen al Padre. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino a través de mí, o sino por medio de mí. Entonces, el que cree en el Hijo, cree en el Padre, y puede llamar a Dios Padre. La persona que no cree en el Hijo, la persona que no tiene al Hijo, no puede llamar a Dios Padre. La comunión con el Padre solamente, hermanos, es posible mediante la fe en el Hijo. Y vamos a mirar textos que nos lo corroboran. No crean que solamente eso aparece en Primera de Juan. Juan 5:23 también nos sigue diciendo al respecto. Y qué bueno que la misma palabra nos ilustra acerca de lo que estamos estudiando. No es un texto aislado, es un texto que podemos colocar en paralelo con otros textos de la palabra. San Juan 5:23 dice, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. ¿Qué más diciente que esto que usted y yo acabamos de leer? El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Eso hicieron los judíos en el tiempo de Jesús. Ellos no honraron al Hijo. Por lo tanto, no estaban honrando a Dios, que había sido el que había enviado a su Hijo. Ahora, vamos a seguir con esas señales o características que muestran que usted y yo somos cristianos y que andamos en la verdad. La quinta característica que vimos fue que confesamos a Jesús. Ahora, la sexta característica es que permanecemos
en el Evangelio. ¿Y en dónde encontramos esto? En los versículos 24 y 25. Recuerden de primera de Juan 2. Recuerden, hermanos, que el Evangelio es Cristo. Cuando usted predica el Evangelio, usted está predicando una persona. Usted está predicando a nuestro Señor Jesucristo. Usted está hablando de su vida y de su obra, de lo que Él hizo por nosotros, criaturas caídas, necesitadas de redención. Entonces vamos a mirar ese primera de Juan, versículo 2, capítulo 2, perdón, versículos 24, 25. Dice, lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Y el versículo 25, y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Entonces, la persona que es cristiana permanece en el Evangelio, permanece en las enseñanzas de la palabra, permanece en Cristo, hace la voluntad de Dios. Esto es algo que el creyente debe hacer constantemente, permanecer en la palabra, hacer la voluntad de Dios. Es algo que usted y yo debemos hacer. Hay muchas bendiciones que usted y yo recibimos por permanecer. Recuerden lo que acabamos de ver, las bendiciones por tener el Espíritu Santo, que son muchas, muchas, y que las vemos en nuestra vida, en nuestro diario vivir. ¿Qué tal de nosotros si no tuviéramos el Espíritu Santo? Pues no podríamos decir que somos hijos de Dios, no podríamos ser cristianos, no podríamos ser creyentes, no tendríamos esperanza, hermanos. Nuestra fe sería una fe muerta, porque sin vida espiritual no hay fe para creer en el Señor. Vamos a mirar Hechos 2, 42. Y ese permanecer en la palabra es un permanecer continuo. Eso quiere decir, es un permanecer constante. No es esas personas que emocionalmente hoy creen y mañana no, porque estos problemas no me permiten, no me dejan. Como les he estado diciendo en días pasados, esto que estamos enfrentando toda la humanidad, que es esta pandemia, que Dios está permitiendo y que tiene un propósito, está sacando de nosotros lo peor o lo mejor, ¿cierto? Lo peor o lo mejor, pero está sacando realmente si hemos creído en el Señor, si nuestra fe es firme, si hemos confiado plenamente en Él. Hechos 2:42, dice el Señor en su palabra, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Entonces la palabra del Señor nos está diciendo que una de las características de los cristianos, de los primeros creyentes, era que perseveraban y perseveraban en muchos aspectos, no solamente en la palabra, sino en la comunión unos con otros. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles. ¿Y qué enseñaban los apóstoles? Todo lo que Jesús les había enseñado, la palabra de Dios, el consejo de Dios. Ahora vamos a ver la séptima característica. La séptima característica o señal de que usted y yo somos hijos de Dios es que recibiremos la vida eterna. Recibiremos la vida eterna, pero no una vida eterna para condenación, sino una vida eterna para estar en la gloria con el Señor, para estar en su presencia en la eternidad. Y eso lo encontramos en Primera de Juan 2:25, que lo acabamos de leer ahorita, cuando leía la parte 24 y 25 de Primera de Juan 2. Dice, y esta es la promesa que Él nos hizo. ¿Cuál es la promesa que Él nos hizo? La vida eterna. Es una vida que es para siempre, hermanos.
pero es una vida donde ya no habrá llanto, ya no habrá tristeza, ya no habrá dolor, ya no habrá preocupación, ya no habrá angustias, porque el pecado va a ser eliminado y la muerte. ¿Se imaginan una vida así? Yo quiero esa vida y la estamos disfrutando desde ya, desde el momento en que conocemos a Cristo, empezamos a disfrutar esa vida aquí, que no es una vida perfecta porque estamos conviviendo con personas que no conocen al Señor. Y al no conocer al Señor, el pecado de ellos nos afecta. Vamos a mirar estos textos que nos ayudan a entender este pasaje de recibiremos la vida eterna. Entender esto. Y vamos a Primera de Tesalonicenses 4:18. Primera de Tesalonicenses 4:18. Bueno, vamos llegando. Y eso nos ayuda a que juntos lleguemos. Primera de Tesalonicenses 4:18 dice, 4:18, dice, por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. ¿Y por qué? Porque el texto anterior de Primera de de Primera de Tesalonicenses está hablando de la segunda venida del Señor, de cómo va a ser su segunda venida. Y está hablando de que cuando Él venga, cuando Él regrese a la tierra por segunda vez, ¿qué va a ocurrir con nuestros cuerpos? Y está hablando de la resurrección de los vivos y de los muertos y que nuestros cuerpos van a ser transformados en un abrir y cerrar de ojos en cuerpos glorificados. Y dice la palabra, quiero leerles los versículos 17. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir en el aire. Dice, recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Y por eso dice, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Porque es que la segunda venida de Cristo es una realidad, como fue una realidad el diluvio. Cuando Noé predicó que iba a haber un diluvio y la gente no le creyó, lo tuvieron que comprobar cuando ya no había esperanza para ellos. Y muchas personas hoy en día están en las mismas circunstancias o situación. Se les ha dicho que el Señor va a venir por segunda vez y no lo creen. Y han visto una cantidad de señales que hacen que ellos sigan incrédulos en lugar de creer y confiar de que es una realidad lo que se les predica y se les enseña, que está de acuerdo a la palabra de Dios. Pero en su interior ellos saben que se van a tener que enfrentar al juicio de Dios y ante ese juicio ellos están desnudos porque no tienen a Cristo en sus vidas. No tienen tampoco excusa delante del Señor, porque todos tenemos que comparecer. Vamos a Tito 1, versículo 2. Tito 1, versículo 2 dice, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. O sea que es una realidad la vida eterna. Jesús habló de ella. La palabra nos habla de que hay una vida eterna. El cielo existe. Vamos a estar allá en la eternidad. ¿Pero quiénes? Los creyentes, los que han entregado su vida a Cristo, los que se han humillado en la presencia del Señor, reconociendo que lo necesitan para vivir. Porque realmente la misma palabra nos dice, sin Él nada podemos hacer. Nuestra vida espiritual tiene sentido porque Cristo vive en nosotros, porque un día Él nos buscó, así como Él hoy está buscando a muchos y está extendiendo su mano hacia ellos. No porque ellos lo hayan buscado primero, nunca va a ocurrir así. Siempre es el Señor el que nos busca a nosotros y de esa manera muestra
su amor hacia esta humanidad perdida. Entonces, vamos a mirar la próxima señal o característica de que usted y yo somos cristianos, y es que el Espíritu permanece en nosotros. O sea que un verdadero cristiano, siempre el Espíritu estará con él, nunca lo va a abandonar, nunca lo va a dejar. Vamos a mirar los versículos de 1 de Juan 2, 27, 28. Pero la unción que vosotros recibisteis de él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, permanecer en él. Y ahora, hijitos, permanecer en él para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de él avergonzados. Y la palabra nos dice que el Espíritu Santo permanece en el verdadero creyente. Ese Espíritu Santo que permanece en nosotros, que es Dios, que es la tercera persona de la Trinidad, que procede del Padre y procede del Hijo, nos enseña todas las cosas y es verdadero, no es mentira, no miente, porque ahorita leímos que todas las cosas que Él escuchó, esas cosas Él nos va a enseñar, que Él no va a hablar nada por sí mismo, sino todo lo que el Señor le diga que hable, igual que Jesús. El Espíritu Santo está subordinado al Padre, pero también está subordinado al Hijo. Si el Espíritu Santo permanece, nosotros también permaneceremos en él. Y vamos a ver, leímos un texto ahora en Juan 14, 17, si lo recuerdan, y leímos Juan 14, 26. Estos textos que nos dicen, Juan 14, 17, decía que el Espíritu de verdad, dice que el mundo no lo puede recibir, pero los cristianos tienen el Espíritu de verdad. Y vimos también que ese Espíritu de verdad mora con nosotros y que el Espíritu de verdad estará con nosotros. Y Juan 14, 26 nos dice que el Espíritu nos enseña todas las cosas y nos va a recordar todo lo que Jesús nos enseñó. Y todo lo que Jesús nos enseñó, ¿dónde está? En la palabra. Y como cristianos, usted y yo, ¿qué hacemos? Leer y estudiar la palabra para que el Espíritu Santo nos pueda recordar todo lo que la palabra dice y que nosotros hemos leído. Ahora, hermanos, la señal número 9 de que usted y yo somos cristianos, o la característica 9 que nos demuestra que usted y yo somos cristianos, extraído de este texto, es que hacemos justicia, practicamos la justicia. Versículo 29. Si sabéis que Él es justo, sabe también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Recuerde que los anticristos no hacen justicia, ellos practican el pecado. Los creyentes no son los que tratan de vivir un poco mejor. No tratamos de vivir un poco mejor. ¿Por qué? Porque nosotros hemos sido radicalmente renovados. Nosotros hemos nacido íntegramente de nuevo, no por partes ni por pedazos. Se nos ha dado un nuevo nacimiento, se nos ha dado una nueva vida. La práctica habitual de la justicia es una clara evidencia de la actividad divina. Nosotros deseamos constantemente hacer lo correcto. Nos motiva, por eso hacemos la voluntad de Dios. Eso es lo que nos debe motivar. La persona que desea constantemente andar en la palabra, hacer la voluntad de Dios, entonces es una persona que hace justicia. La verdadera fe siempre va a producir buenas obras. Siempre. Ese es el fruto. Las buenas obras no producen salvación. Es imposible. No, las buenas obras no producen salvación, porque entonces la palabra habría que cambiarla y no decir que no por obras para que nadie se gloríe, sino que debería decir por obras para que todos se gloríen. No, la palabra no dice eso. Pero las obras son necesarias para probar que la verdadera fe
está presente. Vamos a mirar en Efesios 2, 8, 9. Y vamos a hacer un repaso y espero que todos tengan esas características muy claras, las hayan leído y las estén leyendo y las repasen durante la semana y que sirvan también como un estudio para hacerlo en la familia. Efesios 2, versículos del 8 al 9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Y luego el 9, no por obras, para que nadie se gloríe. No por obras para que nadie se gloríe. O sea que las obras no producen fe, pero la fe sí produce buenas obras. Nos lleva a hacer justicia. Entonces, hermanos, hemos visto 9 señales o características basadas en los versículos de Primera de Juan 2, del 18 al 29, para mirar la tercera prueba, que es la prueba de la verdad. Los cristianos andamos en la verdad. Algunos dicen, pero es que no hay cristianos verdaderos, entonces no es cristiano. Hay cristianos o no cristianos, hay cristianos o anticristianos, porque el que no está con Cristo está en contra de él. Eso es una realidad. Y por eso se han levantado tantos anticristos, muchas personas en contra de él. Entonces, vimos que la primera característica es la comunión. La segunda es que permanecemos en la iglesia y eso quiere decir que nuestra membresía es permanente, o sea, somos miembros permanentes de la iglesia. Que tenemos el Espíritu Santo, un verdadero cristiano, un cristiano tiene el Espíritu Santo. Una persona que no tiene el Espíritu Santo no puede llamarse ni ser cristiano. Tenemos la cuarta característica, conocimiento de la verdad. ¿Por qué? Porque tenemos el Espíritu Santo que nos guía a toda verdad. La quinta característica es que confesamos a Jesús. Un verdadero cristiano confiesa a Jesús. Y recuerden que el que confiesa al Hijo, confiesa al Padre. Que el que niega al Hijo está negando también al Padre. La sexta característica es que permanecemos en el Evangelio, o sea, permanecemos en Cristo, porque el Evangelio es Cristo. El Evangelio es una persona. ¿De quién usted y yo predicamos? De una persona. Cuando usted llega a alguien a hablarle del Evangelio, ¿de quién está hablando? De una persona, de Cristo. La séptima característica es que recibiremos la vida eterna. Recibiremos la vida eterna. La octava característica es que el Espíritu Santo permanece en nosotros, no se va. En el Antiguo Testamento el Espíritu Santo estaba sobre las personas por un tiempo, pero hoy en día el verdadero cristiano, el cristiano real, recibe el Espíritu Santo, recibe la unción del Santo y la unción permanece en él para siempre. Permanece, va a estar ahí. Hacemos justicia, es la novena característica. O sea, andamos en la verdad, hacemos buenas obras, deseamos hacer la voluntad de Dios, andar en su palabra y por eso hacemos justicia. Ahora vamos a concluir para terminar hoy. Podemos concluir que lo que nos diferencia del no creyente o anticristiano es el Espíritu Santo en nuestras vidas. Es eso, es el Espíritu Santo en nuestras vidas, que Dios nos lo dio, que Dios lo colocó en nosotros. El Espíritu Santo es el que hace la diferencia entre los cristianos y los no cristianos. El miércoles estudiábamos, en la clase que tuvimos por mí, estudiamos acerca de las que somos luminares en el mundo. Y hacía un paralelo que vi y me gustó mucho acerca de las estrellas del cielo y de nosotros acá en la tierra. Entonces, nosotros miramos al cielo y vemos el cielo lleno de estrellas en una noche oscura y son miles, ¿cierto? Pues Dios mira a la tierra y ve a los cristianos que son luces en este mundo, porque usted y yo somos luces en este mundo, somos los luminares del mundo, somos los que estamos brillando ahí para el mundo. ¿Por qué? Porque tenemos el Espíritu Santo. Él es nuestro Maestro Divino, el Espíritu Santo, y es inseparable.
Cuando Él llega a la vida de un cristiano, permanece. Nosotros lo contristamos con nuestro pecado, pero Él está ahí, Él no se va. Las cuestiones básicas concernientes a nuestra salvación vienen del Espíritu Santo y de la Biblia, no de ningún maestro humano. Por eso hoy habla de que nos enseñará todas las cosas, pero está hablando, no es de, como algunos dicen, no hay necesidad de estudiar en institutos ni de estudiar la palabra, porque Él nos enseñará todas las cosas, no necesitamos maestros. Sí, hermanos, sí necesitamos personas que nos enseñen. De no haber esa necesidad, Jesús no hubiera permanecido 3 años con los suyos, enseñándoles todas las cosas. Pablo no hubiera tenido que ser llevado a la presencia del Señor para ser enseñado en todas las cosas. Priscila y Aquila no hubieran tenido que acercar a Apolos a ellos para enseñarle todas las cosas. Sí, necesitamos la capacitación y la educación, pero en este caso lo que está hablando es lo que les acabo de decir. Las cuestiones básicas concernientes a nuestra salvación vienen del Espíritu Santo y de la Biblia, no de ningún maestro humano. Son un don especial, aunque con frecuencia sean utilizados para instruir. El Espíritu Santo es la guía de la conciencia de todo cristiano. Cuando hacemos algo malo, el Espíritu Santo utiliza esa conciencia para mostrarnos a nosotros que hemos fallado. Y recuerden lo que hemos estudiado en días pasados. Inmediatamente debemos ir a la presencia del Señor, confesar nuestro pecado en arrepentimiento, porque eso hace un verdadero creyente. El Espíritu Santo capacita al creyente para permanecer, capacita al creyente para perseverar y capacita al creyente para hacer justicia, viviendo una vida recta, agradable a Dios. Ahora la pregunta para concluir, ¿eres de Cristo o eres anticristo? Porque el que no está con Cristo, enemigo de Cristo es. Así son las cosas con el Señor. No son a medias. O eres o no eres. O estás con Él o no estás con Él. Espero que hayamos visto estas señales y podamos haber dicho, yo soy cristiano porque he permanecido en el Señor, porque el Espíritu Santo me ha guiado a toda verdad. Yo soy de Cristo porque me gusta hacer la voluntad de Dios y deseo hacer la voluntad de Dios y porque practico la justicia. Yo soy cristiano porque tengo conocimiento de la verdad, porque permanezco en el Evangelio. Yo soy cristiano porque yo sé que tengo el Espíritu Santo. Yo soy cristiano porque a pesar de las pruebas y dificultades, no he decidido dejar la iglesia, porque algunos de pronto lo han deseado, pero el Espíritu Santo no lo va a dejar que abandone la iglesia, no va a dejar que usted tire la toalla, lo va a levantar y le va a influir ese aliento para que usted permanezca y para que usted persevere. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra. Espero que mis hermanos hayan sido edificados en gran manera y todos los que escuchen este audio también lo sean. Yo te doy gracias, mi amado Dios, porque tú, Señor, realmente has hecho muy bien todo. Gracias por haber colocado en nosotros el Espíritu Santo que hace diferencia entre nosotros y el mundo. Gracias porque el Espíritu Santo es el que nos ayuda en nuestro andar cristiano. Gracias porque tu presencia en nosotros nos ha dado vida. Gracias, Señor, porque no estamos solos. Tu palabra lo dice y lo creemos. Gracias por mis hermanos. Y yo te pido, Señor, que les ayudes a perseverar y a no desmayar. Que nos ayudes a todos a crecer en medio de lo que estamos viviendo. Que podamos ser luminares en este mundo porque lo somos. Que sigamos siendo esas luminares en este mundo. Que sigamos brillando, que sigamos salando esta tierra y perseverando de la corrupción que hay en el mundo actual. Que podamos, Señor, ser luz en medio de las tinieblas que abundan en el mundo. Y que nuestro testimonio, Señor, sea un testimonio que impacte las personas que están a nuestro lado, las personas que nos rodean,
las personas cercanas y lejanas a nosotros. Gracias, Padre amado. Gracias por los que han escuchado y yo te pido que toques sus vidas, que tu Espíritu Santo, Señor, sea llevándolos y guiándolos como hasta ahora a toda verdad y que la confianza en ti cada día sea creciente en lugar de menguar, Padre amado, en el nombre de Jesús. Amén. Buenos días para todos. El Señor les continúe bendiciendo. Se les ama. No dejemos de seguir en comunión los unos con los otros, a pesar de las distancias.